Hey, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un video muy interesante sobre optimización en una variable. El problema que tenemos que resolver consiste en encontrar el máximo rectángulo inscrito en una parábola que tenga la mayor área posible. Es un problema bastante sencillo y lo resolveremos aquí en MathWhammer. Comenzamos. En esta ocasión, el problema que debemos resolver nos dice lo siguiente. Calcule el área del mayor rectángulo que tiene dos vértices sobre el eje X y dos vértices sobre la parte de la parábola y igual a 16 menos 3x cuadrada que se encuentra sobre el plano superior y mayor que 0. Además, encuentre las dimensiones del rectángulo. En esencia, lo que nos dice nuestro problema es que nosotros tenemos un rectángulo, que es este que está aquí en rojo, con dos vértices sobre la parábola. Y conforme nosotros vamos cambiando este vértice D o este vértice C, lo que va pasando es que nuestro rectángulo se va a ir modificando. Por ejemplo, si subimos un poquito este vértice D, lo que observaremos es que la altura del rectángulo crece, pero la base disminuye. Así que en ese caso, el área va a ir cambiando poco a poco, conforme escojamos nuestro punto D o nuestro punto A, o cualquiera de los otros puntos. La cuestión es que, ¿cuál es el rectángulo que tiene la mayor área? ¿Y cuáles serían las dimensiones? Y eso es lo que tenemos que encontrar nosotros. Para eso utilizaremos cálculo. Justo como acabamos de ver, lo que debemos de hacer es averiguar cuál es el máximo rectángulo inscrito por debajo de esta parábola y por encima del eje X. La primera cosa que tenemos que hacer es graficar esta parábola que está aquí. Para eso, pues solamente vamos a necesitar pocas cosas, como los cortes con los ejes, con el eje X. Así que para eso, recordemos que debemos de igualar la Y a 0 y consecuentemente tendremos que 0 es igual a 16 menos 3x al cuadrado. Luego pasamos ese 3x al cuadrado del lado izquierdo y esto es igual a 16. Luego pasamos ese 2 del lado derecho, ese 3, del lado derecho dividiendo, así que va a quedar que x al cuadrado es igual a 16 entre 3 y finalmente le sacamos la raíz cuadrada y tenemos aquí que esto es la raíz cuadrada más menos de 16 entre 3. Por las propiedades de la raíz esto se puede partir, así que va a quedar más menos 4 entre la raíz de 3, porque la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Ok? Y va a quedar eso. Así que los dos puntos de intersección de esta parábola con el eje X van a ser, aquí vamos a ponerle el punto 4 entre raíz de 3. Y por otra parte vamos a tener acá el punto menos 4 entre la raíz de 3. Ya tenemos los dos puntos de corte de la parábola con el eje X. Para graficarla podríamos necesitar, en este caso, o vamos a utilizar el punto de corte con el eje Y. Para eso ahora vamos a igualar o ponemos x igual a 0 y en ese caso va a quedar que Y es igual a 16 menos 3 por 0 al cuadrado y esto es igual a 16, bueno aquí sería 3 por 0, 0 y 16 menos 0 es 16. Así que en el eje Y la parábola corta en 16. Y vamos a pensar que por aquí está el 16. Por último, pues ya tenemos que nuestra parábola tiene una concavidad negativa, es decir, va así. Así que la parábola se va a ver justamente de esta forma. No sé si el dibujo haya quedado bien, pero creo que es bastante decente. Ya tenemos el dibujo de nuestra parábola, ahora lo que vamos a hacer es dibujar nuestro rectángulo. Lo que debemos de hacer ahora es inscribir un rectángulo justamente entre nuestra parábola y nuestro eje X. Para eso vamos a dibujarlo. Vamos a suponer que nuestro rectángulo es algo así. Y ya está. Bueno, aquí el rectángulo justamente seguiría y listo. Ya tenemos que todo eso en verde es nuestro rectángulo. Aquí podríamos pensar, aquí va a tener una longitud X y acá va a tener una longitud Y, porque no tendría por qué necesariamente ser esta longitud de aquí la misma que la de acá. Pero sí tiene que suceder eso. Y eso se debe a que un rectángulo, nosotros sabemos que los lados paralelos deben de tener la misma longitud. Así que esta longitud de aquí debe de ser igual a la longitud de acá.
y eso se consigue solamente si esta longitud de aquí es igual a la longitud de acá. Y eso se debe a que esta es una función que es simétrica respecto al eje Y. Así que esta longitud debe de ser x. Este punto de aquí o esta longitud de acá va a ser f de x. Y esta longitud de acá, bueno, aquí es x, este debe de ser obviamente menos x. Y este puntito de acá debe de ser f de menos x. Por último, lo que vamos a hacer es construir la función de área de este rectángulo que está aquí. Para eso, recordemos que el área de un rectángulo, en este caso, lo voy a poner a en función de la x, porque esto depende de la x, es la base por la altura. ¿Quién es la base de ese rectángulo? La base del rectángulo es todo esto, es decir, x menos menos x o toda esta longitud que es 2 veces x. Esa es la base por la altura. ¿Y qué altura tiene este rectángulo inscrito en esta parábola? Pues lo que podemos observar es que el vértice va dependiendo justamente de la altura de la función en el punto. Por eso es que es f de x. Y tenemos que esta es nuestra función de altura, que es la parábola. Así que en lugar del f de x vamos a poner 16 menos 3x cuadrada. Y ahí va a quedar 16 menos 3x al cuadrado. Y esto de aquí es la función que nos va describiendo el área del rectángulo, de este rectangulito verde, para diferentes valores de x. Lo que haremos a continuación con esta función es optimizarla. Para eso obtendremos los puntos críticos y veremos si son máximos o mínimos. Continuando con la solución de nuestro problema, lo que debemos de hacer es optimizar nuestra función de área. Para eso debemos encontrar los puntos críticos de esa función y recuerden que los puntos críticos se obtienen calculando la derivada de la función e igualándola a 0. Así que si calculamos la derivada de la función de área, quedaría que el área, es decir, área prima de x, va a ser igual a la derivada de esto. Aquí vamos a hacer algunas cosas. Podríamos derivar con la regla del producto, sin embargo eso sería complicado y tardado. Lo que haremos es primero distribuir y después derivar. Si distribuimos 2x por 16, va a ser 32x y luego 2x por menos 3x cuadrada va a ser menos 6x al cubo. Y ya está. La derivada de esto es lo mismo que la derivada de esto. Y aquí no se necesita la derivada de un producto. Así que ahí va a quedar 32 menos 18x al cuadrado. Y como les dije, lo que tenemos que hacer es igualar esto a 0. Y ahí va a quedar a' de x igual a 0, que se convierte en una ecuación de segundo grado. Y la ecuación de segundo grado que debemos resolver es 32 menos 18x al cuadrado igual a 0. Para resolverla solo hay que despejar a la x. Y ahí va a quedar 32 es igual a 18x al cuadrado. Y después de esto despejamos a la x cuadrada. Y ahí va a quedar 32 sobre 18 es igual a x al cuadrado. Antes de sacar la raíz en ambos lados para despejar a la x, vamos a simplificar esta fracción de aquí. Para eso, ese 32 lo podemos ver como 16 por 2 y ese 18 lo podemos ver como 9 por 2. Esos dos se van o se hacen un 1 y equivalentemente queda x al cuadrado o x es igual a la raíz cuadrada de 16 sobre 9. Recordemos que una raíz tiene dos signos. Una raíz cuadrada tiene dos signos, el positivo y el negativo. Por propiedades de las raíces, la raíz de una división es la división de las raíces. Y en ese caso sacamos la raíz cuadrada de 16 que es 4 y la raíz cuadrada de 9 que es 3. Consecuentemente tenemos dos puntos críticos. El primer punto crítico que tenemos es 4 entre 3 y el segundo punto crítico que tenemos es menos 4 entre 3. Uno de estos dos puntos críticos es un máximo o un mínimo. ¿Y cómo vamos a averiguar quién es máximo o mínimo? Hay diferentes criterios. En este caso el que utilizaremos es el criterio de la segunda derivada, que lo que hace es decirnos cuál es la concavidad de la función de área en ese punto. Es decir, si tiene una concavidad positiva, quiere decir que la función se ve así. Es decir, el punto es un mínimo. Y si tiene una concavidad negativa, quiere decir que la función en ese punto se ve así.
y por lo tanto sería un máximo. Calculando la segunda derivada de esta función, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, lo voy a calcular aquí, a' de x, ¿quién sería? Sería la derivada de esto. Esto por ser una constante se va y aquí va a quedar menos 36x. Evaluando la derivada en cada uno de los puntos críticos vamos a obtener nuestra respuesta. La segunda derivada evaluada en el punto crítico 4/3 se obtiene menos 36 por 4/3. Aquí no importa el valor que tenga como tal, lo que nos importa solamente es el signo. Y aquí queda menos por más, queda menos. Esto es un número negativo. Como les decía, cuando el signo de la concavidad es negativo, quiere decir que el punto es así, o sea, es un máximo. ¿Y qué pasa en el otro punto? Cuando lo evaluamos en menos 4/3. Ahí se sustituye y es menos 36 por menos 4/3 y ahí queda menos por menos, da más. Esto es mayor que 0. Y en ese caso la concavidad es así, es decir, es un mínimo. Por lo tanto, el punto que maximiza el área de este rectángulo es cuando la x1 vale 4/3. Algo que también es muy importante es que si este punto de aquí fuera el que maximiza, no tendría sentido, porque una longitud, esta longitud de aquí que estaríamos buscando es una longitud positiva. Por esa razón, esto no podría o no tendría sentido si tomáramos este valor. Que además ya hemos probado justamente con estos cálculos que aquí se obtiene un máximo para la función de área. Lo que haremos a continuación es obtener cuál es el área máxima. Lo que hemos hecho hasta ahora es solamente obtener en qué valor se obtiene esa área máxima, más no el valor del área máxima. Y después obtendremos las medidas del rectángulo. Para obtener el valor del área máxima, solo debemos sustituir este valor de aquí en nuestra función de área. Al sustituir ese valor de ahí en la función de área, ¿qué vamos a obtener? Es decir, el área en 4/3 que le corresponde va a ser 32 por x, que sería 4/3, menos 6 por 4/3 al cubo. Aquí son cuentitas que hay que hacer. Voy a utilizar mi calculadora y va a quedar 32 por 4/3 menos 6 por 4/3 al cubo. Y aquí queda 256 sobre 9. Ese es el valor del área exacta. Sin embargo, si lo quieren aproximar, eso es aproximadamente 28.44. Así que aquí lo voy a poner. Este es el área máxima que se alcanza. Y es este valor que está aquí. ¿Quiénes son las medidas de nuestro rectángulo? Para eso solamente hay que calcular. La base sería todo esto, les repito, 2 veces x. Entonces, la base del rectángulo es 2 veces x. Es decir, 2 veces 4/3. Y aquí sería, la respuesta sería 8/3. Aquí si quieren ver esto, ¿cuánto es más o menos? Vamos a ver, 8 entre 3 es aproximadamente 2.6. Entonces aquí voy a ponerle base. Y el último que vamos a ver es la altura de nuestro rectángulo. Para obtener la altura del rectángulo, solo debemos ver cuál es la altura de la parábola en ese punto que es 4/3. Y esta es la función de la parábola. Así que ahí vamos a tener que evaluar f en ¿quién? En 4/3. Evaluando la altura va a ser 16 menos 3 por 4/3 al cuadrado. Aquí nuevamente vamos a hacer las cuentas para ver qué nos queda. Y es 16 menos 3 por 4/3 al cuadrado, que es 32/3. Y esto es aproximadamente, vamos a ver, 10.66. Y eso, les repito, es la altura.
Si ustedes se fijan, si multiplican la base por la altura, en efecto, les va a dar el área máxima. Y ya tenemos todos los resultados que nos importaban. A continuación, los invito a ver una simulación en GeoGebra, la cual nos va a permitir ver cómo va cambiando el área conforme vamos cambiando el valor de x, y para comprobar que ese valor de x que obtuvimos igual a 4/3 es el punto que maximiza nuestra área. A continuación tenemos todos los elementos para poder hacer nuestra simulación, que va a estar súper bonita. Les voy a explicar un poquito de qué va. De este lado izquierdo tenemos nuestra parábola, aquí está, es la función f de x igual a 16 menos 3x cuadrada, y tenemos nuestro rectángulo inscrito, tal como lo hicimos en nuestro dibujo. El punto A y el punto B están sobre el eje x, mientras que el punto C y el punto D están sobre la parábola. Por otra parte, de este lado derecho, tenemos nuestra función AR, aquí yo le llamé AR, pero es la función que nos va describiendo el área de este rectángulo conforme vamos cambiando los valores de x. Es la misma que obtuvimos nosotros. Pueden ver que esa función es una función cúbica. Aquí voy a mover un poquitito. Pueden checar que conforme voy cambiando el valor de a, que es básicamente el valor de x al que me voy moviendo, el área va cambiando y de igual manera se va moviendo aquí el punto de la coordenada x. Entonces miren cómo va cambiando. Aquí el área va creciendo poco a poco. Y justamente aquí, un poquitito más, ahí está. Pueden ver en ese punto que es un máximo y aquí el área es 28.42, tal como nosotros obtuvimos. Y ese punto de aquí es un máximo. Si nosotros continuamos, ¿qué sucede? El área comienza a decrecer. Esto nos estaría comprobando que lo que hicimos es correcto. Aquí voy a dejarlo correr y quiero que ustedes vean todo cómo funciona. Aquí el área va creciendo, llega a su máximo, empieza a decrecer, lo mismo que acá. Este punto va pasando hasta que llega a ese, que es el máximo. Y así sucesivamente. Espero esta simulación les ayude un poquito mejor a comprender este tema de optimización. Y no se preocupen, la voy a subir para que al final puedan tenerle ustedes y también puedan jugar un poquito con esto. Finalmente, amigos, el video se ha terminado. Espero les haya gustado, se les haya hecho un tema interesante. Saben que me ayudaría muchísimo si le dan me gusta al video, se suscriben al canal y comparten este video con más personas. Si tienen alguna duda o algún comentario, déjenlo en la sección de comentarios para que yo lo pueda leer y se lo responda lo antes posible. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!